¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su clase semanal de danza y teatro. Como ustedes saben, esta semana se celebra una festividad muy importante para todos los mexicanos, el día 20 de noviembre. Bien, pues esta fecha, pero del año 1910, comienza la Revolución Mexicana, que fue un conflicto armado iniciado a consecuencia del descontento popular hacia la dictadura de Porfirio Díaz, y que derivaría en una guerra civil que transformaría radicalmente las estructuras políticas y sociales de este país. Es considerado el hecho histórico más importante en la historia de México del siglo XX, es decir, del año 1901 hasta el año 2000. La revolución comenzó con el levantamiento liderado por Francisco I. Madero, que se oponía a la reelección del general Porfirio Díaz a la presidencia, dictador que había gobernado el país por más de 30 años. Y que a pesar de los avances materiales y el progreso económico que vivió el país durante su mandato, la situación de injusticia social en México se profundizó y agudizó mucho durante esos años. Así pues, la crisis del porfiriato, los esfuerzos democráticos de Madero y la grave situación de los campesinos, producto de la explotación a la que eran sometidos, produjeron un despertar popular que se materializó en la Revolución Mexicana. Posteriormente a esta causa se unirían otras fuerzas políticas, entre ellos dos de los caudillos más emblemáticos del movimiento revolucionario, Pancho Villa en el norte y Emiliano Zapata en el sur. Entre las exigencias de la revolución estaba un sistema de gobierno democrático, mayores derechos sociales, una reforma agraria justa para los campesinos y libertad e igualdad para el pueblo. Se considera su fecha de inicio oficial el día 20 de noviembre de 1910, como ya se los había mencionado, día en que Francisco I. Madero llama a levantarse en armas en contra de la dictadura. Y por eso es que cada año en esta fecha se conmemora este importante acontecimiento. Fue hasta el 5 de febrero de 1917 que se proclama una nueva constitución. Esta constitución es la que nos gobierna hasta ahora. La constitución es el documento en donde todos los mexicanos estamos representados y existe un poco más de igualdad entre todos. Después, como Carranza no impulsó a los que más necesitaban ser escuchados y tomados en cuenta, Álvaro Obregón se hace presidente, impulsando mejoras en las escuelas, aclarando cómo se repartirían las tierras e impulsando el arte. Bueno, pues de seguro te debes de estar preguntando, ¿qué tiene que ver todo esto con la danza? Bien, pues una de las maneras de recordar precisamente este acontecimiento es con representaciones artísticas, que hacen alusión a lo que sucedió en aquella guerra. Todas estas representaciones dancísticas derivan de la música popular en la Revolución Mexicana. Debido a estas se inspiraron himnos, corridos, cantos nacionalistas, etc., lo que dio lugar a que grandes compositores desarrollaran sus dones y plasmaran en papel nueva música en una época en la que se comenzaban a dar cambios en el sistema político de México. De este periodo es cuando surgen las primeras señales en torno al nacionalismo mexicano o identidad nacional. Si no sabes qué es esto, hablo de este tema en nuestro especial del Día de la Independencia. Te dejo el link en la descripción. Aquí, el Estado o nación, que había pasado por múltiples procesos históricos que fueron y que irán formando México, trasladará formas de desenvolvimiento cultural que la población poco a poco irá adoptando, en donde el país mostrará aspectos que lo identifican como único. Ejemplo de ello es el apogeo del corrido revolucionario y la canción romántica del campo de batalla, canciones que lo mismo hablaron y elogiaron al caudillo, al héroe anónimo, a los fieles caballos y principalmente a las mujeres de la revolución, las soldaderas, hembras que hicieron del rebozo, el paño de lágrimas, banderas y sobre todo, venda curandera del dolor producido por la guerra. Con el tiempo, todas estas canciones fueron pasando de boca en boca, por tradición oral. Algunas ya eran dominio popular desde hace algún tiempo, como es el caso de la Marieta, misma que desde principios del siglo había llegado en la carpeta musical de algún músico europeo. Además, los vehículos para su popularización fueron indiscutiblemente los continuos desplazamientos de las tropas revolucionarias y los viajes de los trovadores o cantantes que caminaban por todas las veredas de México, siempre con su guitarra bajo el brazo. Estas voces de la revolución, al llegar a las poblaciones y rancherías, se apropiaban de los ateos y los mercados para narrar las sonadas hazañas de los caudillos y las mujeres valerosas, como la Valentina, la Adelita, la Jesucita o la Rielera, que al lado de su Juan, que eran los hombres que participaban en la revolución, ya sean carrancistas o villistas, supo de la lucha en carne propia, viajando en los techos de los carros y en los furgones del ferrocarril sin emitir ninguna queja. Las canciones, nacidas bajo el fuego de la metralla y en los vivacs, que eran como refugios temporales o campamentos, siempre se apegaron al estricto sentido romántico,
apelando a lo sentimental, con versos como "Si Adelita quisiera ser mi novia", "Dame un abrazo y un besito, prenda amada", "Por tus amores, trigueña hermosa, yo he sufrido". Estas coplillas describían el amor espontáneo y honesto que las soldaderas despertaban entre los Juanes. Cuando menos lo sentía, la población de la Ciudad de México era entonces conmovida por la presencia de los carrancistas, militares de caqui y sombrero tejano, diferentes en mucho a los llamados sombrerudos de Zapata. Sin embargo, todos ellos tenían en común la empresa de la revolución, derecho que les permitía divertirse por igual. Visitas a lugares de bailongos en los sitios públicos, amenizados con alguna canción elusiva a Villa o Zapata. Hasta ahora solamente hemos hablado de la música surgida en la época de la revolución. Pero, ¿qué hay de las representaciones artísticas? Bien, pues una vez pasando la revolución, comienza una temporada de relativa estabilidad en México, que también va a ser estructural. En el país hubo una especie de renacimiento asociado siempre al nacionalismo y a la resistencia en contra de la presencia cultural de la lengua inglesa y a la cultura norteamericana anglosajona. La música se convierte entonces en la parte testimonial de las historias acumuladas y es como el eco de la gran historia, como si apareciera como imágenes sin tiempo. En el año de 1921, el general Álvaro Obregón, uno de los jefes de la revolución, fue electo presidente de México. Era un hombre de visión y planeaba enfrentarse a los problemas principales que había en México, al mismo tiempo que buscaba continuar con la exaltación nacionalista. José Vasconcelos fue nombrado secretario de Educación Pública, quien dio una prioridad al desarrollo de la cultura, por supuesto tomando en cuenta este nacionalismo que se estaba desarrollando. Al mando de Obregón como presidente y Vasconcelos como secretario de Educación es cuando se conmemora por primera vez la Revolución Mexicana, y comenzaron también a realizar actos que hasta el día de hoy todavía se siguen llevando a cabo, como las ceremonias escolares o la conmemoración de fechas importantes como forma de identificación en México, así como de reconocimiento del pasado histórico en el proceso de búsqueda de aquellos símbolos que sintetizarán y representarán a lo nacional, a lo mexicano. Se comenzó por exaltar a los valores nacionales, a los trajes típicos, a las artesanías, el lenguaje popular, las canciones, el pasado prehispánico, etc., como por ejemplo el uso y reconocimiento del traje charro como uno de ellos, el mariachi o los corridos de la revolución, entre claro muchísimos otros, por lo que la figura del charro acompañado de la china poblana apareció entonces como un clásico recurso para hacer referencia a lo mexicano. Sin embargo, también la revolución tenía que ser reconocida como uno de estos elementos, y la mejor forma de conseguirlo era a través del folclore, adaptándose a los corridos y canciones surgidas en este periodo, los recursos escénicos que ya conocemos, como el vestuario y accesorios a través del tiempo. Algunas representaciones de los corridos de la revolución son La Cucaracha. Este es uno de los corridos más populares. La tonada de esta canción es de origen español, sin embargo fue adoptada por el pueblo mexicano durante la revolución. La letra fue cambiada y se adaptó para que reflejara la realidad de ese entonces. Algunos de los mitos que hablan sobre el origen de su nombre es que se decía que podía ser un soldado, otros más lo referían a un incidente que tuvo Francisco Villa en una fogata, y que por su forma de caminar derivado de este hecho fue que sus colegas le dieron ese sobrenombre. La Adelita. Este corrido hace referencia a una mujer llamada Adela Velarde Pérez. Cuenta la historia que era una mujer de valentía incomparable. Ella se encargaba de velar por los revolucionarios heridos pertenecientes a la División del Norte. Es por ello que, en su honor, se le conoció como Adelitas a todas las mujeres cuya participación fue destacable en este periodo. Se dice que las Adelitas traían siempre un rifle muy ajustado a su rebozo. Las Adelitas del lado norte utilizaban sombreros y botas tejanas, mientras que las Adelitas indígenas originarias del sur utilizaban sombreros grandes, rebozos y guaraches. La tela de su tradicional vestimenta era de algodón, con tejidos de popelina y manta en tonos opacos. La falda solía llevar un olán en la parte baja, cuello alto y una banda en la cintura, junto con un moño de mariposa. También, para referirse a la vestimenta que tenían las mujeres revolucionarias en general, se suele usar este término, Adelita.
La Valentina. La Valentina fue, al igual que la Adelita, una de las protagonistas de la Revolución Mexicana. Se dice que su nombre completo era María Valentina de Jesús Ramírez Avitia. No obstante, quizá por practicidad, se le conoció simplemente como la Valentina. Esta mujer quedó huérfana de padre a una edad muy temprana, por lo que decidió incorporarse a las filas revolucionarias de Francisco I. Madero. Tras el asesinato de este último, se unió al ejército de Álvaro Obregón. Según se recuerda, la Valentina era una mujer admirada por su belleza, valentía y por su carácter combativo. El barzón. El barzón es una cuerda de cuero que une el yugo con el timón del arado. Este es uno de los corridos de la Revolución Mexicana, quizá más comprometidos con denunciar la injusticia que sufría tanto el campesino como el sector agrario. Este canto hacía referencia a un campesino que se mataba trabajando y que era remunerado con un pago miserable. Además, el dinero que recibía ya estaba comprometido porque debía en las tiendas de raya, que eran establecimientos de crédito para el abasto básico, ubicada junto a las fábricas o haciendas, y donde los obreros o campesinos eran obligados a realizar sus compras, mientras su patrón se enriquecía. Sin duda alguna, este contexto de explotación fue uno de los detonantes principales de la Revolución Mexicana. La carabina 30-30. El corrido popular La carabina 30-30 hace referencia al rifle de la casa Winchester del año 1894, que era utilizada en la cacería deportiva y fue una de las armas más utilizadas durante la Revolución Mexicana. La carabina 30-30 es un canto de lucha, de los que se van cantando en grupo como para agarrar valor y coraje antes del combate, ya que muchos de los que siguieron a las filas revolucionarias no tenían preparación militar, entonces tomaron un arma fácil de llevar. Su letra nos refiere a una serie de acciones, las cuales tienen que ver con el levantamiento en contra del régimen. Carabina 30-30 que los rebeldes portaban y decían los maderistas que con ellas no mataban. La rielera. La melodía se refiere al ferrocarril central mexicano, que era el lugar donde se fusionaron y se desencadenaron los batallones e influencias del norte en la Revolución Mexicana. Era como un tipo de mercado de negociaciones. Según algunos historiadores, este corrido habla del amor de un soldado y su mujer, de la lucha y de la condición de los trabajadores del ferrocarril de aquel tiempo. Algunos historiadores afirman que el ferrocarril también fue un factor muy importante en el descontento social, pues donde llegaba el tren, los campesinos eran arrebatados de sus tierras e incorporados forzosamente a la obra. Jesucita en Chihuahua. Aunque se desconoce quién fue realmente Jesucita, seguramente fue una soldadera. La polca que lleva su nombre fue escrita durante la Revolución Mexicana por Quirino Mendoza y Cortés, un teniente y director de la Banda de Música de Puebla. Don Quirino fue también quien compuso la canción de Cielito Lindo. Jesucita en Chihuahua fue estrenada en la Navidad de 1916 y desde entonces ha sido una melodía típica de la Revolución Mexicana. Se cuenta que era una de las favoritas del general Pancho Villa. Algunos otros corridos revolucionarios son El General Emiliano Zapata, Felipe Ángeles, El Centauro del Norte, Pancho Villa, Siete Yeguas, La Marieta, Las Coronelas o La Toma de Zacatecas.
Para las representaciones artísticas de los corridos revolucionarios, se suele usar en mujeres la vestimenta de Adelita, mientras que en los hombres, para representar a los indios o a los campesinos que se unían a la guerra, se porta una camisa y pantalón de manta. Se usa sombrero de ala ancha, zarape de colores, chaquetillas cortas, camisas alternadas con pañuelo y se porta una carrillera con balas. También se suele usar la vestimenta que usaba Zapata o Villa para representar a los caudillos o generales revolucionarios. Bien chicos, ahora ya conocemos un poco más a fondo los orígenes de los corridos revolucionarios, el por qué se celebra esta fecha cada año y el porqué también de su peculiar manera en la que se representan artísticamente estas fechas, incluyendo también los vestuarios de los bailes y por supuesto también las representaciones más famosas. Espero hayan aprendido mucho chicos, por mi parte es todo y nos vemos entonces la siguiente semana. Hasta luego. Oigan, señores,